Pachacuti dice tiene su propia línea política como organización de izquierda. Ah, es una organización de izquierda, pero van a votar posiblemente por defender al banquero de la ultraderecha, del neoliberalismo. ¿Cómo se entiende eso? Esto es gravísimo lo que dijo Cecilia Velázquez, su coordinadora nacional de Pachacuti. Es hora de que el presidente Lasso rectifique. Entonces, o sea, le piden rectificación a Lasso, te están pidiendo que Lasso se quede y rectifique. Entonces, ¿están con el juicio político o no están con el juicio político? Y ahora creemos que el diálogo en las peores guerras es el indicado. O sea, ¿qué quiere Pachacuti? Dialogar. Es lo que quiere. O sea, quiere dialogar ante el cometimiento de acciones que no se compadecen con este país por parte de este gobierno. Este discurso, el Ecuador lo ha vivido años y décadas. Entonces, vamos a ver cómo los votos dependen de cómo serán las pruebas de cargo y descargo. ¿Qué no saben del problema? ¿Qué están esperando que las pruebas se presenten en do mayor, en la menor, en qué quieren? Cantada. Ya saben de qué se trata este tema. Saben de la fiesta que hicieron con Flopec y de lo cual participaron gente cercana a Lazo. ¿Qué están esperando? Entonces, o sea, están llevándolo al juicio para decir que haya cambio. O sea, no estoy diciendo que me dan a cambio a nivel personal, pero que me dan a cambio para el movimiento, para lo que ellos pretenden, para lo que quieren obtener, para el movimiento y para toda la gente de ellos. Entonces ya no interesa el juicio político, sino presionarlo a Lasso para que abra las arcas y diga a Pachacuti le vamos a dar esto, lo demás acá, y le vamos a hacer partícipe de esto y de lo de acá. Y que depende de las pruebas de cargo y de descargo para ver qué hacemos y no sé qué y no sé cuánto. ¿De qué estamos hablando? Dejen de tomarle el pelo al país. Ellos habían puesto esto el 5 de abril, apoyamos el juicio político del presidente Guillermo Lasso, Pachacuti responde a un proyecto político propio y a la gran mayoría de ecuatorianos nos mantenemos firmes y en concordancia a las resoluciones tomadas colectivamente, no respondemos a presiones de ningún gobierno ni de partidos políticos históricamente conocidos por su corrupción y traición a la patria. Somos el único bastión de la oposición cuando se pretende defender solo a unos pocos o dejar en la impunidad los actos de corrupción de gobiernos pasados. Entonces hoy lo que dijo Mario Ruiz, jefe de la bancada de los Pachacuti, que ellos lo que apoyan es el proceso de juicio político, que sobre la destitución o no, aún no tienen un pronunciamiento. En este momento voy a colocar el video. Porque ponías un comunicado en estos días que decía Pachacuti que apoya el juicio político. Sí, el juicio político, el proceso de fiscalización estamos apoyando. O sea, apoyan que haya juicio. Lógico, un proceso de fiscalización donde... Porque eso se entendía como que apoyaban la censura y destitución del presidente. Imagínate que no pueda la Asamblea Nacional hacer un proceso de fiscalización al presidente de la República y que cuando le quieran hacer un proceso de fiscalización amenace con disolver la Asamblea. ¿Cuándo va a haber un proceso de fiscalización? Se hizo la acusación, no la firmó tampoco el Pachacuti. Dijo, no nos parece que está bien hecha, vamos a ver qué dice la Corte. Luego la Corte aprueba esto y ustedes siguen diciendo, vamos a ver cómo... ¿Hasta cuándo vamos a ver? ¿Cuándo van a tomar postura? A ver, aquí nosotros hacemos el siguiente análisis. Hace un rato decían, ¿qué va a cambiar con el señor Borrero en la presidencia sentadora? ¿Va a cambiar de equipos asesores? ¿Va a cambiar de ministros? ¿Va a cambiar de política pública? ¿Van a suspender este pago de los intereses o esta ayuda a los bancos para que no paguen tantos intereses a nivel internacional con recursos de los ecuatorianos? ¿Va a haber más seguridad? ¿Van a dejar de matarnos en las calles? O sea, si es para eso la salida de Lasso, tomen los votos. ¿No se pone en riesgo el proceso? Yo no soy el que califico. Lo único que digo es que deben cumplir con todos los documentos probatorios y evitar de que el juicio político se caiga, a no ser que los interpelantes de UNES estén buscando la forma para que se caiga el juicio político y entonces serán ellos los responsables ante la faz pública ecuatoriana. ¿Ese es el riesgo de no singularizar que se caiga el juicio? Bueno, todos sabemos que cuando no se cumple el debido proceso, todo proceso puede acarrear la nulidad y dar como consecuencia su caída del juicio. ¿Qué puede pasar? Ya, ahora sí vamos a analizar el tema de Pachacuti. Pachacuti, en este caso, tiene un discurso sinuoso, y lo voy a explicar. Me parece bien lo que dijo Salvador Quispe, pero Salvador Quispe, el que no está en su video, dijo otra cosa también. Dijo, si la Corte Constitucional
admite, dictamina y da la admisibilidad al trámite del juicio político, nosotros estamos allí para censurar a Lazo. Y ahora veamos qué pruebas presentan. A ver, ¿qué pruebas quieren que presenten? O sea, si estaríamos a un caso, primero no estamos en un caso de jurisdicción ordinaria, comenzamos por allí. Es un tema de confianza política. Porque si nos vamos al tema de jurisdicción, entonces metámosle una denuncia penal, que de hecho tiene que ser inicuada, y con esa denuncia penal esperemos 8 años o 7 años para que quede en firme una sentencia ejecutoriada. Entonces, a eso no podemos ir. Pero todos conocemos, y los asambleístas lo conocen, y los de Pachacuti también conocen, lo básico de este tema. O sea, ¿no han leído el informe de la Comisión Ocasional? ¿No han leído el documento de los 4 asambleístas que solicitaron el enjuiciamiento político? ¿No lo han leído? ¿No han leído el informe incluso de Villavicencio del Frente Parlamentario Anticorrupción? Y están esperando que vamos a ver qué pruebas se presentan. Váyanse al coño. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Qué es lo que están esperando? O sea, poniendo en tela de duda todo, algo que todo el Ecuador lo ha visto al detalle. ¿Qué están esperando? Pero vamos a analizar lo que dijo Cecilia Velázquez hoy como subcoordinadora nacional de Pachacuti en Teleamazonas. Hoy voy a citar uno por uno. Pachacuti dice tiene su propia línea política como organización de izquierda. Es una organización de izquierda, pero van a votar posiblemente por defender al banquero de la ultraderecha del neoliberalismo. ¿Cómo se entiende eso? Luego dice, salidas constitucionales sí existen. Yo me iría por la revocatoria del mandato. Entonces, a ver, irse por la revocatoria del mandato. Primero pedir los formularios de todo ese tema para sacar las firmas, lo de aquí, lo demás acá. Revocatoria del mandato. Pero si el Tribunal Contencioso Electoral hace poquísimos días, le tiraron abajo el proceso de revocatoria del mandato de Lazo, que lo presentó la Coordinadora Popular por la revocatoria del mandato, y ahí hicieron un juego feo, apestoso, tufoso, cuando el juez electoral Joaquín Viteri primeramente admitió el tema de volverlo a tratar al tema de la revocatoria del mandato. Admitió, y luego, después de admitir, vuelve y vota porque no cabe el revocatorio del mandato. O sea, ¿a qué están jugando? Yo lo pongo a Lazo en el filo del precipicio y después lo salvo. ¿A cambio de qué? Es la pregunta que hay que hacerles. ¿A cambio de qué? Entonces, la revocatoria del mandato depende de muchos factores, pero además alarga el tema, porque para obtener las firmas y todo, y el proceso y el Tribunal Contencioso Electoral que llame y todo, ¿qué quieren? ¿Votarlo a Lazo cuando ya se vaya? Entonces, otro tema. ¿Qué dijo? Esto es gravísimo lo que dijo Cecilia Velázquez, su coordinadora nacional de Pachacuti. Es hora de que el presidente Lazo rectifique. Entonces, o sea, le piden rectificación a Lazo. Te están pidiendo que Lazo se quede y rectifique. Entonces, ¿están con el juicio político o no están con el juicio político? ¿Están o no están? Porque no le jueguen al país de esa manera. Dijo, creemos que la democracia, la gobernabilidad y la paz deben existir en el país. La gobernabilidad y la paz, pues famosa, deben existir en el país. Pero ¿qué dijo Leonidas Issa? Que si hay la muerte cruzada va a haber una protesta. Entonces, ahí hay una pugna con Leonidas Issa. Y la gente de Pachacuti, porque son los que tienen los votos en la mano. Ellos son los que tienen los votos. Leonidas Issa no los tiene los votos. Entonces hacen este juego. El uno es el bueno y el malo y los otros son los buenos. Dijo, creemos que el diálogo en las peores guerras es el indicado. Entonces, creemos que el diálogo. Ya dijo que yo me iría por la revocatoria del mandato y que es hora que el presidente Lazo rectifique. Y ahora creemos que el diálogo en las peores guerras es el indicado. O sea, ¿qué quiere Pachacuti? Dialogar. Es lo que quiere. O sea, quiere dialogar ante el cometimiento de acciones que no se compadecen con este país por parte de este gobierno. Entonces, si hay pruebas contundentes, dice, estamos con el juicio político. Entonces viene el tema, pero se contradice, porque luego dice, en términos políticos el juicio tiene todo el sustento.
O sea, tiene el sustento. ¿Qué pruebas está esperando Cecilia Velázquez? ¿Qué pruebas? ¿O qué es lo que están esperando? Pero este es un tema un poco como que dicen, vamos a ver qué pasa. Están esperando algo, algún milagro, algo están esperando. Dijo esto Cecilia Velázquez: yo no puedo decir si los votos están ahí o no, pero no se puede decir que vamos a un levantamiento si vamos a una muerte cruzada. O sea, en definitiva, si viene la muerte cruzada, no hay tal levantamiento con ellos, con Pachacuti. Entonces el doble juego, Pachacuti da la cara, Leonidas Sisa da otra cara, y yo no puedo decir si los votos están ahí o no. Y entonces, ¿dónde queda Salvador Quispe, que dijo que con el dictamen de admisibilidad cuente con los votos de Pachacuti? Y más bien da a entender en la última entrevista que usted, Jairo, la pasó, de que ellos están por el juicio político, y más bien pone en tela de dudas que la gente de UNES mantenga su palabra. Pero entonces, ¿qué hace Cecilia Velázquez dando este tipo de declaraciones? Y luego dice esto: si se va Lasso y viene el vicepresidente, ¿qué pasa con los sectores sociales? O sea, tratando de decir, o sea, si se va Lasso no pasa nada. Pero entonces, ¿están a favor del juicio político o no están a favor del juicio político? ¿Qué es lo que quieren? Juicio político para que se vaya Lasso, tiene que subir el vicepresidente. ¿Qué pasa con los sectores sociales? El gobierno dice está caído si no hay respuesta concreta a las grandes necesidades del país y sobre todo de aquella sociedad que históricamente ha sido excluida, se refiere a los indígenas. Por supuesto que va a haber protesta. Entonces, es un galimatías. O sea, antes dice que no se debe hacer protesta. Y entonces cuando dice, no se puede decir que vamos a un levantamiento si vamos a una muerte cruzada. Y ahí dice, por supuesto que va a haber protesta. Entonces, ¿sí va a haber levantamiento o no va a haber levantamiento? Entonces, el juego de palabras. Y como tenemos periodistas que no le ponen el cascabel al gato, entonces dejan pasar todo esto para un poco hacerle caer en cuenta del juego que están haciendo con las palabras. Que el gobierno está caído si no hay respuesta concreta a las necesidades del país. Entonces, ¿qué si no hay necesidades concretas a las respuestas concretas a las grandes necesidades del país? O sea, el tema del juicio político no es la corruptela y no es el tema de las mafias que están enquistadas con este tema, que esto habla el mismo Fernando Villavicencio, sino que el gobierno está caído si no hay respuesta concreta a las grandes necesidades. ¿Qué son las grandes necesidades? ¿Qué están esperando? Entonces, o sea, están llevándolo al juicio para decir que haya cambio. O sea, no estoy diciendo que me dan a cambio a nivel personal, pero que me dan a cambio para el movimiento, para lo que ellos pretenden, para lo que quieren obtener, para el movimiento y para toda la gente de ellos. Entonces ya no interesa el juicio político, sino presionarlo a Lasso para que abra las arcas y diga: Pachacuti, le vamos a dar esto, lo demás acá, y le vamos a hacer partícipe de esto y de lo de acá. Los votos dependen, dice, de cómo sean las pruebas de cargo y de descargo en el marco de la Constitución y las leyes. O sea, ¿qué no saben sobre esta materia? Porque las pruebas son lo de menos, eso ya se sabe, ya se conoce el detalle de lo que pasó en el caso de Flopec, ya se conoce. ¿Qué se hacen la típica, que esto han dicho años de años? Yo recuerdo en años anteriores, porque yo participo de la vida de este país y estoy pendiente de lo que pasa desde más de 50 años. ¿Qué es lo que siempre han dicho los legisladores? Cuando les interpelaban, les entrevistaban, decían: ¿qué va a pasar ustedes con su voto? Antes no había estos filtros, iban directamente a la Asamblea Nacional a dictaminar y a resolver sobre si se caía o no un ministro de Estado, lo que sea. Entonces decían: no, vamos a ver, esperemos a ver el debate, a ver qué arguyen del un lado o del otro. Esperemos a ver si el gobierno se hace presente con nosotros. Eso era todo. Esperémonos. Y obviamente se esperaban y a veces les daba resultado. Entonces la siguiente intervención en los medios era: perdóneme fulano de tal, al periodista o al que sea. Lo que pasa es que nosotros esperamos que sea más contundente, pero realmente no hubo una buena argumentación y nosotros tampoco estamos para hacerle caso a cualquier persona que venga aquí a decir cosas que no tengan el debido sustento. Así es que votamos en contra de la destitución de fulano de tal. O sea, lo tienen, este discurso, el Ecuador lo ha vivido años y décadas.
Entonces, vamos a ver cómo los votos dependen de cómo serán las pruebas de cargo y descargo. ¿Qué no saben del problema? ¿Qué están esperando que las pruebas se presenten en do mayor, en la menor, en qué quieren? Cantada. Ya saben de qué se trata este tema. Saben de la fiesta que hicieron con Flopec y de lo cual participaron gente cercana a Lazo. Ya lo saben. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Que depende de las pruebas. Pues es ponerse en el mercadillo ahí para ver qué pueden obtener para su movimiento y para ellos. Entonces, esto es lo que está pasando con Pachacuti, que lo tenemos que decir claro para que la gente entienda y no se deje comer al cuento. Y es que el mensaje de Mario Ruiz hoy en la posta, también los invitamos para que puedan ver esa entrevista, dice muchísimo, doctor. Él, como usted manifestaba, bueno, como decía Cecilia Velázquez también, van a ver de las pruebas, tiene muchísimo de lo histórico de Pachacuti. Una de las personas que tiene que hablar aquí es Leonidas Giza, porque ya basta con esta vaina de que todo el mundo sabe que el brazo político de la CONAIE es Pachacuti. Y entonces sucede que aquí se divorcian cuando les conviene. O sea, la CONAIE dice voten a favor de Freddy Carrión para que no sea destituido como defensor del pueblo en esa burdo sainete que montaron. Y los de Pachacuti votaron en contra algunos de ellos votaron en contra de Freddy Carrión. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué es este jueguito? Pónganse de acuerdo. Aquí hay dos movimientos indígenas, el del CONAIE y el Pachacuti. Porque es más o menos eso. Pero además son grupos de izquierda, lo dijo Cecilia Velázquez, un grupo de izquierda. ¿Por dónde grupo de izquierda? ¿Por dónde? Doctor, tengo el último Twitter de Leonidas Cisas el 5 de abril que dice: Ecuador enfrenta un desastre económico-social producto del modelo neoliberal. El problema del país es Guillermo Lazo. Estamos atentos a las actuaciones del juicio político en la Asamblea Nacional. Exhortamos a Pachacuti de actuar de manera orgánica en las decisiones colectivas. Pero en esto, ¿cuál actuar de manera orgánica si están poniendo en tela de duda el tema? Y que depende de las pruebas de cargo y de descargo para ver qué hacemos y no sé qué y no sé cuánto. ¿De qué estamos hablando? Dejen de tomarle el pelo al país. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.